Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de volver a tenerlos por aquí, en este espacio que es de todos. Para los nuevos, un abrazo gigante y bienvenidos a este rincón donde nos sumergimos en el fascinante universo de las celebridades, el entretenimiento y, por supuesto, las noticias más jugosas y actualizadas del momento. Y para los que ya son de la casa, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Saber que están ahí listos para ver cada vídeo, cada análisis, cada chisme, significa el mundo para mí. Ustedes son la verdadera razón de ser de este canal. Hoy, amigos míos, el tema que nos ocupa es de esos que encienden las redes sociales, que generan debate y que inevitablemente nos mantienen en vilo: la posible lesión de Can Yaman en el gimnasio. Sí, han oído bien. Nuestro querido, admirado y talentosísimo Can Yaman, el hombre que nos robó el corazón con sus interpretaciones en series icónicas como Erkenzikuus, By Jay, y que además ha conquistado el mundo con su presencia, al parecer, ha sufrido un percance mientras se ejercitaba. Y como siempre, aquí estamos nosotros, su canal de confianza, para desmenuzar la situación, para analizar cada detalle, para estar al tanto de todo y, sobre todo, para saber cómo está realmente Can Yaman. ¿Qué tan grave es la situación? ¿Qué podemos esperar? Les prometo que vamos a profundizar en este tema con la pasión y el rigor que se merece. Vamos a repasar lo que sabemos hasta el momento, a analizar los rumores que circulan por la web, a examinar la reacción de los fans, y por supuesto, a compartir mi opinión personal sobre todo este asunto. Pero antes de sumergirnos de lleno en la noticia, y si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de las noticias, chismes, análisis y novedades que preparamos semanalmente. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Es súper importante para mantenerte al día con todo lo que acontece en el mundo del espectáculo. Bueno, ¿listos para empezar? Perfecto. Arranquemos con el tema central de hoy. ¿Qué sabemos sobre la posible lesión de Can Yaman? La información, como suele ocurrir en estos casos, es un tanto dispersa, a veces imprecisa, y en ocasiones, un poco difícil de confirmar al 100%. Las redes sociales, especialmente Twitter e Instagram, se encendieron como una llama cuando comenzaron a circular rumores sobre un posible accidente sufrido por Can Yaman en el gimnasio. Los hashtags y las menciones no tardaron en aparecer, y la preocupación se apoderó de miles de fans alrededor del mundo. Las seguidoras, que son muchísimas, apasionadas y atentas a cada detalle de la vida de Can Yaman, comenzaron a expresar su preocupación en masa, a preguntar qué había pasado, y a demandar información y actualizaciones sobre el estado de salud del actor. Lo cierto es que hasta el momento en que grabo este vídeo, no existe ninguna declaración oficial por parte de Can Yaman ni de su equipo. Esto es algo bastante común en este tipo de situaciones, ya que a veces prefieren manejar la situación de manera privada, especialmente en las primeras horas o días, para evaluar la situación y evitar especulaciones innecesarias. Sin embargo, la ausencia de comunicación oficial, lógicamente, ha alimentado aún más los rumores y la especulación. ¿Qué tipo de lesión sufrió? ¿Es algo grave? ¿Afectará sus próximos proyectos, tanto los turcos como los internacionales? ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse? Esas son las preguntas que todos nos hacemos en este momento. Lo que sí sabemos, y esto es un punto crucial, es que Can Yaman es un hombre que cuida muchísimo su cuerpo y que se preocupa mucho por su estado físico. No es ningún secreto que le encanta el gimnasio y que dedica una gran cantidad de tiempo al entrenamiento físico. Él mismo lo ha compartido en diversas ocasiones en sus redes sociales, mostrando fotos y vídeos de sus rutinas de ejercicio, de sus intensos entrenamientos y de su dedicación al fitness. Siempre está en plena forma, y esa dedicación y disciplina son, en parte, lo que lo hace lucir tan espectacular y que le ha permitido prepararse física y mentalmente para los diferentes papeles que ha interpretado. Sus músculos, su resistencia y su físico son atributos que le han servido para destacar en el mundo del espectáculo. Además, recordemos que Can Yaman se encuentra en constante preparación para nuevos proyectos, para nuevos personajes, para nuevos retos. Ya sabemos que está involucrado en varios proyectos internacionales, tanto en Turquía como en el extranjero. Recientemente ha estado en Italia, trabajando en proyectos que prometen ser emocionantes para sus fans. Por lo tanto, el entrenamiento físico no es solo una cuestión de imagen para él, sino también una necesidad para adaptarse a las exigencias de los personajes que interpreta.
La preparación física es un componente fundamental para su éxito y su versatilidad. AD como actor. Entonces, ¿es lo que ha generado tanta preocupación entre sus fans y entre los medios de comunicación? Principalmente la falta de información clara y precisa. Los rumores, como siempre, han sido la moneda de cambio en las redes sociales. Han circulado rumores de diferentes tipos de lesiones, una distensión muscular, una lesión en la rodilla, una lesión en el brazo. Incluso algunos han llegado a especular sobre algo más grave, lo cual, evidentemente, genera aún más preocupación. Repito, todo esto son rumores, información no confirmada, pero la ausencia de noticias oficiales ha hecho que las especulaciones se multipliquen y que la incertidumbre se instale entre sus seguidores. La reacción de las fans ha sido, como era de esperar, masiva y emotiva. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de deseos de pronta recuperación, de muestras de cariño y de profunda preocupación por el estado de salud del actor. Las fans están muy pendientes de él, siempre atentas a cada detalle de su vida profesional y personal. Han inundado Twitter, Instagram y otras plataformas con hashtags como #Get Well Soon Kanyaman, #Fuerza Kanyaman, y otros mensajes de cariño y aliento. Es realmente conmovedor y admirable ver el cariño, la preocupación y la solidaridad que la gente siente por él. El amor y la admiración por Kanyaman son evidentes en cada mensaje, en cada publicación. Por otro lado, la prensa turca, siempre atenta a cualquier novedad sobre las celebridades, ha comenzado a cubrir el tema con gran interés. Algunos medios han intentado contactar a su equipo o a sus representantes para obtener alguna declaración oficial, pero hasta el momento, no han tenido éxito. Esto es comprensible, como ya mencioné antes, ya que a veces se prefiere manejar este tipo de situaciones de manera privada, para evitar especulaciones innecesarias y para proteger la privacidad del actor. Sin embargo, la falta de información ha avivado la curiosidad y la especulación en el mundo de la farándula turca. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Lo más probable es que en algún momento, el propio Kanyaman o su equipo decidan dar alguna declaración. Puede que sea a través de un comunicado oficial, o tal vez simplemente compartiendo una foto o un vídeo en sus redes sociales para tranquilizar a sus fans y para agradecer las muestras de cariño. Es muy probable que en cuanto se sienta mejor, Kanyaman se pronuncie sobre su estado de salud. Mientras tanto, lo más importante es ser cautelosos con la información que recibimos, verificar las fuentes, y no dejarnos llevar por los rumores ni por las especulaciones. Lo mejor es esperar información oficial y, por supuesto, enviar a Kanyaman todos nuestros mejores deseos, nuestra energía positiva y nuestro apoyo incondicional. Esperamos que se recupere pronto, que no sea nada grave, y que pronto podamos volver a verlo en plena forma, brillando en la pantalla como solo él sabe hacerlo. Ahora, quiero compartir mi opinión personal sobre todo esto. Creo que es fundamental que Kanyaman se tome el tiempo necesario para recuperarse, si es que realmente ha sufrido alguna lesión. Su salud es lo más importante por encima de cualquier proyecto, de cualquier trabajo o compromiso profesional. Y obviamente espero que no sea nada grave y que se recupere por completo. Es esencial priorizar su bienestar físico y mental. También creo que es crucial respetar su privacidad y no presionarlo para que hable sobre el tema si no lo desea. Entiendo la curiosidad de los fans, la necesidad de saber y de estar al tanto, pero a veces es mejor esperar, darle el espacio que necesita y respetar su tiempo de recuperación. Finalmente quiero decir que Kanyaman es un gran profesional, un actor talentoso, carismático y dedicado. Su esfuerzo, su disciplina y su entrega son admirables, y creo que merece todo nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestro respeto. Estoy seguro de que si ha sufrido alguna lesión, la superará, la afrontará con valentía y volverá más fuerte que nunca. Le deseamos lo mejor, una pronta recuperación y mucho éxito en todos sus proyectos futuros. Estamos seguros de que lo veremos brillar una y otra vez. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Hemos desglosado la situación de la posible lesión de Kanyaman, analizando los rumores, la reacción de los fans, la información disponible, y lo que podemos esperar en los próximos días. Recuerden, la información es poder, pero también es importante ser cautelosos, verificar las fuentes y esperar información oficial. Les mantendré informados sobre cualquier novedad que surja en este tema. Estaré atento a las actualizaciones y a las posibles declaraciones de Kanyaman o de su equipo. Ustedes pueden contar con mi compromiso de mantenerlos al tanto de todo. Muchas gracias por estar aquí, por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad.
Espero que les haya gustado esta discusión sobre la posible lesión de Can Yaman. Ahora, antes de irme, no olviden dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que es algo grave? ¿Qué mensaje le enviarían a Can Yaman? Me encantaría leerlos y conocer sus opiniones. La interacción con ustedes es lo que hace especial a este canal. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las novedades y de los análisis que preparamos para ustedes. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y estén siempre al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo. No se arrepentirán. Muchas gracias por todo su apoyo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Chao, chao. Hasta la próxima.